Gerardo. Bueno, gracias Saúl, gracias a todos por su asistencia. Yo soy Genaro Toledo, trabajo aquí en el Instituto. Estoy en el grupo de altas energías. Muchas de las cosas que les voy a platicar son cosas que son de interés en el grupo de altas energías. Ahí está Saúl, está Jens Erler, Miriam Mondragón, Prosbani, Mariana Vargas, Eduardo Peinado. Entonces, básicamente lo que voy a tratar de ahorita, o sea, lo que quiero decir es que hay cosas que se pueden estudiar, algunas son de las que yo realizo, pero pequeñas desviaciones o cosas paralelas también realizan otros investigadores del instituto. Entonces, el título que elegí fue: entre más mires a lo conocido, me acerco más a lo desconocido, observaciones de alta precisión en partículas elementales. Entonces, muy rápido, panorama de las partículas elementales. Seguro que muchos de ustedes ya llegaron a un curso de partículas o campos. Entonces voy a ir rápido a nada más dar el contexto y ya vamos a hablar de cómo confrontamos la teoría y el experimento. Hay muchas preguntas. Generalmente hacemos las preguntas las más lejanas en el sentido de las extensiones del modelo estándar. Hay preguntas más cercanas en el contexto del modelo estándar que tampoco tienen respuesta todavía, y ahí me voy a centrar. Voy a hablar aquí de las fronteras de la investigación y voy a mostrarles algunas de las cosas en las que hemos estado trabajando. Estas las conocen, las interacciones fundamentales de la naturaleza, y tenemos el modelo estándar que le llamamos, que tiene 3 réplicas, son 3 familias. Déjenme usar esta transparencia, aunque ya la hayan visto un poquito, para hacer preguntas después. Tenemos 3 familias, no sabemos por qué 3 familias. Tenemos leptones, tenemos quarks, ¿sí? Tenemos mediadores de interacción, tenemos Higgs, y cada una de estos elementos son capaces de sufrir interacciones o sentir interacciones tanto electromagnéticas, fuertes o débiles, dependiendo de sus propiedades, ¿sabe? Entonces, ¿qué hace en nuestro estudio de la física de partículas? En nuestro universo tenemos el modelo estándar, y está basado básicamente en simetrías, ¿sí? Son simetrías de norma, ¿sí? La ventaja de las simetrías de norma es que nos dice cómo ocurren las interacciones. Es una estructura bien establecida, ¿sí? Es decir, si la estructura de norma es tal, la interacción está definida de manera única, ¿sí? Entonces ustedes pueden checar si la interacción es o no es la correcta, basado en esa interacción o en ese modelo que ustedes quieran proponer. Entonces el modelo estándar nos dice: voy a usar una forma muy particular, que borré aquí. También tenemos la generación de masas, el mecanismo de Higgs, que ya conocen ustedes, y también nos dice en el modelo estándar cuántos Higgses, qué propiedades tiene, y si eso no es, entonces inmediatamente estamos entrando a la frontera de nueva física en el modelo estándar. Mezcla de quarks es también otra parte muy interesante, porque nos dice, en estas transiciones entre los quarks, por ejemplo, nos dice que estos quarks, por ejemplo, los de arriba pueden todos transitar a los de abajo, aunque sea de manera diagonal, ¿sí? No solo la vertical, sino inclinadas, ¿sí? Pero no ocurre transiciones horizontales, ¿sí? Esta estructura del modelo estándar dice que un 1 va a un C no va a un T, y estos igual, no pueden ir. Entonces nos dice cómo van ocurriendo las mezclas, y estas transiciones de arriba y abajo se definen como las mezclas entre quarks, y toda esta información nos permite estudiar cosas como las simetrías en el universo, adicionales a las de norma, asimetrías discretas como la paridad. Sabemos que la interacción débil viola paridad. Podemos hablar de conjugación de carga, inversión temporal, o violaciones de CP. Todo eso está en ese contexto, ¿no? Entonces, digamos que el modelo estándar es una herramienta, no es un fin en sí. Es una herramienta para estudiar propiedades del universo. Y entonces nos preguntaron: pues ya el modelo estándar ya acabó, ¿no? Ya encontraron el Higgs hace unos años, entonces ya acabamos con el modelo estándar. Y nos preguntaríamos: ya nos midieron y explicaron todo, y yo les voy a decir que no. Entonces hay varias fronteras de investigación que no se alcanzan a ver acá. Saúl nos pidió el archivo, pero lo hizo más chiquito, no sé qué. Era más grande, cubría toda la pantalla. Entonces hay fronteras básicas. Hay la frontera de la energía, que es la que conocemos en LHC, aceleradores muy grandes,
interacción a muy alta energía y vemos que se produce. Si tenemos suficiente energía, entonces podemos crear más partículas. La otra es la frontera, ya se pasó de grande. Ahora la cosmología, vamos al mundo cosmológico, entonces se vuelve todo muy grande. En la frontera de la cosmología hay cosas de observaciones como materia oscura, partículas cósmicas, o radiación cósmica, incluso entra física de neutrinos también en la parte de cosmología. Y si quiere regresarlo a la otra parte, sí, porque no le ganamos mucho. Y está la frontera de la intensidad. De las que les voy a platicar yo principalmente es de la frontera de la intensidad. Entonces, ¿cuál es la filosofía en la física de la intensidad? Es no hacer mucha energía, como el LHC que está estudiando muy alta energía, sino medir cosas con mucha mayor precisión. Entonces, en la forma en que ustedes vayan midiendo y vayan reduciendo los errores estadísticos, ¿sí?, esa precisión se vuelve más precisa y entonces son ustedes sensibles a los detalles de predicción del modelo estándar. ¿Sí? Puedes ser sensible a correcciones cuánticas. Esas correcciones cuánticas van a llevar información tanto del modelo estándar y si se desvía información de extensiones del modelo estándar. Esa es una de las fronteras que están siendo ahora empujadas. Hay experimentos. LHC también va a ser un poco de esa frontera de la intensidad. El LHCb va a hacer cosas de eso, que es una de las colaboraciones que están estudiando cosas en ese tipo. Está Bell 2, que también está ya arrancando, que va a sacar mucha información de esto. Entonces me voy a enfocar a esta línea de investigación, ¿vale? Bueno, esto ya lo conocen, propiedades de partículas, cosas que podríamos investigar y saben ustedes en dónde podemos buscar cosas. Entonces voy a usar un primer ejemplo para situar nada más el contexto de dónde está la física de precisión. El primer ejemplo es la física del Higgs, que todo el mundo ya conoce. Entonces, antes de encontrar el Higgs de manera directa, que es lo que se anuncia, ya sabíamos más o menos cómo venía el Higgs. Y eso venía a través de observaciones de precisión. Por ejemplo, el Higgs, voy a poner al revés aquí. Por ejemplo, yo la masa del W, este es el W. Pero si existe el Higgs, o si existe, antes de encontrarlo especulábamos, debería existir un proceso como este. ¿Sí? O lo mismo en estos términos de interacción, y esto es en la masa, el W se propaga, emite y vuelve a absorber. O aquí podría haber emitido un W, un Higgs y volverlo a absorber. Estos son efectos de masa. Este es el propagador y el propagador sabe de la masa de la partícula. Entonces la idea de observaciones de precisión es mide muy bien la masa del W y de manera indirecta vas a saber de la presencia de Higgs. Aquí está pintado de manera opuesta. Aquí, por ejemplo, está el Higgs y aquí están fermiones, ¿sí? Por ejemplo, el top. Pero piensen en esta misma imagen, el top, y de repente el top puede emitir un Higgs y reabsorber, ¿sí? Entonces, una de las evidencias indirectas era medir muy bien la masa del W, muy bien la masa del top, ¿sí? Y como ambas dependían de la masa del Higgs, tenían que ser consistentes una con otra dentro de la precisión. Y eso te definía un rango de posibilidades. Este es un grafiquito que muestra eso, lo vas a ver muy bien, pero aquí está la masa del W y está la masa del top. ¿Sí? Y este es un gráfico muy bonito de Jens Erler, nuestro colega, que en 2011 en Physical Review D ponía un gráfico que venía de mediciones de precisión. Las barritas azules están mostrando de este análisis estadístico global en dónde estaban las mayores posibilidades de encontrar a Higgs. Y aquí no se ve esa vuelta, pero aquí dice como 120, 130, 120, 130. Si quieres, eso, ahí para que se vea el numerito, porque ese es muy bonito, ¿sí? Todo el mundo sabe que la masa de Higgs es 125, 126 gigaelectronvolts, ahí se encontró, ¿sí? Y este gráfico muestra las densidades de probabilidad de encontrarlo en esta región para 2011, Higgs fue descubierto en 2012. Pero las búsquedas empezaron muy por acá,
Si prolongo esta línea, las búsquedas iniciales del Higgs eran en energías de esta región. Y la gente decía, no, es que no está, se están escondiendo el Higgs. No, no se está escondiendo, lo estamos buscando en el lugar equivocado, ¿sale? Y ya lo sabíamos, pero pues ahí es donde se podía hacer el experimento, pues había que decir aquí no está, ¿sí? Y eventualmente se encontró. Entonces, ya vas acá, ¿ok? Entonces, este es un análisis de precisión de un grupo, este es el G-Filter Group, que muestra precisamente cómo estaban comparando todas las mediciones. Esta es la masa del W y la masa del W, para que coincidan. Me quedan 5 minutos, ¿por qué? Entonces, era la motivación, gracias Saúl. Entonces, vamos a preguntarnos dónde podemos encontrar cosas. Podemos buscar Higgs descargados. El Higgs que les estoy mencionando es el Higgs neutro, que es el modelo estándar, es uno solito. Entonces podría haber otros lugares donde apareciera el Higgs. Entonces hay un proceso que se llama B yendo al tau neutrino. El B es un mesón, es un quark antiquark. Y en el modelo estándar es mediado por un W. Si existiera un Higgs, pero este no puede ser neutro como el del modelo estándar, podría ser un Higgs cargado, podría mediar este proceso. Las mediciones del modelo estándar, aquí, las predicciones del modelo estándar son estas, 10 a la menos 4. Este es el branching ratio, esa es la fracción de probabilidad de que haya ocurrido en ese proceso respecto a todas las posibilidades de caimientos del B. Esto es en por ciento, ¿sí? Eso es muy chiquito. ¿Sí? Sin embargo, hay mediciones, les pongo nada más de ejemplo, para 2012 ya se había medido 1.15, 0.96 con barras de errores. Hay una ligera discrepancia, ¿sí? Y uno puede explorar acá cuál es el efecto de este Higgs. Entonces aquí hay un grafiquito que colecciona para distintas observables adicionales a esta, este es el verde de tau neutrino, pero hay otros observables que pueden checar cuál debería ser la masa de este Higgs y cuál debería ser su acoplamiento. Eso es lo que está graficando acá. Y con eso uno puede explorar en dónde podría estar y en dónde sabemos con las observaciones actuales, sin verlo, porque esto es indirecto, sabemos que ahí no va a estar. Otro ejemplo es mediciones de momento dipolar magnético de mesones. Sabemos que existen mesones, estados quark antiquarks, y dicen, pues ya conocemos los quarks, los antiquarks. Pero ustedes, si van al review de partículas, se van a dar cuenta que muchos de ellos tienen puros signos de interrogación, no sabemos ni sus números cuánticos, solo sabemos la carga y medio la masa. ¿Sí? Entonces todavía no sabemos muchas de esas propiedades. En particular, una es el momento dipolar magnético de la Rho. La Rho es como la más ligera de las partículas de spin 1, se parece mucho a un bosón W, el del norma del modelo estándar. ¿Sí? Y uno puede estudiar en procesos de E más, E menos yendo a hadrones, y aquí se producen hadrones, y uno puede estudiar ahí cuál es el efecto de esos estados. Y por la observación de la sección eficaz uno puede tratar de extraer esos parámetros. Entonces un resultado, cosas que se pueden hacer, es extraer el momento dipolar magnético de la Rho. Hay nuevos datos de Babar que se están liberando. Babar es un experimento que ocurrió en Stanford hace varios años, pero sigue produciendo. Otra propiedad interesante es el momento dipolar magnético del muón. Está en Fermilab, va a correr nuevamente, es un experimento que produce polarización de muones, los deflecta y por interacción por campo magnético, y por interacción de campo magnético observa el momento dipolar magnético del muón. Aquí hay un valor para el experimento y hay una discrepancia entre este valor experimental y lo que autoriza el modelo estándar. Entonces uno se preguntaría si está mal calculado en el modelo estándar o hay nueva física. Entonces la teoría nos dice electromagnético, débil. Hay las incertidumbres más fuera de control están en la parte de interacción fuerte, que entran de esta manera aquí en estos lacitos, o podría haber nueva física, nuevos mediadores de partículas. Entonces parte de las cosas que hemos estudiado es ver qué ocurre en estas partes de interacción fuerte que les llamamos las contribuciones hadrónicas. Van a ser importantes para definir si hay o no nueva física. Otros procesos como los que llamamos suprimidos en el modelo estándar son sensibles, por ejemplo, a una nueva familia. Este es un B yendo a un par de muones. Esto solo ocurre a nivel de lazos, no puede ocurrir a nivel puntual en el modelo estándar. Y aquí esta línea es sensible a las familias.
O sea, un quad que transita a otro y luego se transita a otro. Esta línea puede saber de la cuarta familia, y hay mediciones experimentales recientes. Este es el HCB y CMS, que sacaron resultados. Ya, fíjense, ya hablamos de precisión porque estas cosas ya andan en 10 a la menos 9, 10 a la menos 10. El del momento dipolar magnético es 10 a la menos 10. Entonces son unas cosas muy finas, ¿sí? Y están las comparaciones del modelo estándar con el experimento. Y hay un rango ahí de tensión, digamos, no es evidencia de que haya algo ahí. Y uno puede explorar, este es un grafiquito en el que uno explora la masa de ellos. Otras cosas que hemos trabajado es violación de universalidad leptónica. ¿Será que se acoplan todas estas tres familias? ¿Tienen la misma intensidad de interacción? Este es un trabajo muy reciente que acabamos de enviar a publicación. Estamos estudiando el proceso y ver si la producción de leptones, por ejemplo para electrones o para taus, difieren o no. Hay mediciones. Este es el modelo estándar, punto 25 en la versión anterior, y este es el valor experimental. Hay una tensión allí, y nosotros hemos calculado procesos, incluyendo correcciones que nos dicen que eso debe modificarse. Hay procesos prohibidos en el modelo estándar también, esos que si los encuentra uno ya, con un solo evento, dos eventos que encuentre ya se nueva física, porque no existen en el modelo estándar. Entonces son los neutrinos de Majorana. Este es un ejemplo de mesones y una mesón lepton-lepton. Esta es una colección de cotas que hemos podido colocar. Hay muchos datos, ya acabé la última transparencia. Hay muchos datos, y en principio esperamos que, por ejemplo, Bell 2, que va a empezar a tomar datos, bueno, ya está tomando datos en Japón para algunos procesos, de mucha información sobre esto. Ya no les hablo de mesones exóticos, y con eso acá, ¿no? Yo te tengo ahí, nos dice Saúl que me regala medio minuto. Hay otras formas de producir hay producción, por ejemplo, de hadrones exóticos. Sabemos que hay mesones, bariones, y podría haber estados como tetraquarks. En este tipo de física se pueden estudiar a nivel de simulaciones de Monte Carlo cómo se recombinan formando mesones, ¿no? Si se tienen 4 quarks, ¿cómo podrían combinarse ellos en pares con productos de 4? Y uno puede implementar los fenómenos de interacción fuerte y ver cómo se recorre o cómo se van transitando de uno a otro, y ver si es posible encontrar una señal que sea clara, que digamos, ahí están los tetraquarks, de manera directa. Eso todavía no sabemos. Gracias. Muchas gracias. Preguntas. Tenemos todavía 3 minutos para preguntas. ¿Quieren reservarlas todas para el final? Pobre Genaro no va a poder responderlas todas. No, algo que les haya quedado como urgentemente respondido. No, algunos hacen cara como que... Bueno, pues nuevamente gracias, Genaro. Vamos a ver ahora qué nos quiere contar a Leonardo Patiño, que andaba por aquí.